Deje a Jesús tranquilo, céntrese en el Hijo del Hombre. Canal verdadyá.com. Un saludo a todos y gracias por estar en este canal de la verdad. El tema de hoy lo he querido exponer desde hace bastante tiempo porque es muy controversial, especialmente porque la humanidad hoy en día, en la mayoría de sus corrientes filosóficas y especialmente en las corrientes religiosas, desentendiendo y desobedeciendo las enseñanzas de Jesús, han decidido deificar a Jesús, hacerlo un Dios, haciendo que se resalte y hasta ponerlo en un madero o hacer imágenes, a centrarse en cosas de la personalidad de Jesús como una idolatría cristiana. Jesús, durante toda su enseñanza, dijo, no me miren a mí, miren al Padre. Mirar como se debe mirar en la ciencia de Dios, mirar con señorío, mirar para que las cosas sucedan, aunque a nuestros sentidos no hayan acontecido. ¿Por qué no se debe mirar a Jesús? Jesús tuvo el posicionamiento más importante de cualquier ser humano en la historia humana, pero por esa misma razón Él vino a decir qué es lo que tenemos que hacer para dejar de ser de esa humanidad imperfecta a ser la expresión perfecta del ser de Dios. En el Génesis 1:26, Dios crea al hombre, varón y hembra, a su imagen para ser su expresión, su manifestación, su semejanza. El hombre debe ejercer el señorío del poder de Dios, no es que el hombre tenga poder. Jesús nos llevó en todo momento en sus enseñanzas a que no llamáramos a nadie Dios en la tierra, ni al mismo Jesús, mucho menos. Él nos habló siempre de que Él no podía hacer nada sino lo que veía hacer al Padre. Entendiéndolo correctamente, el Padre Dios es el que hace todo, es el único hacedor. Jesús no es un hacedor, Él nos enseñó cómo ser transparentes para que el hacer de Dios fluya a través de nosotros, que somos su expresión, su imagen, su semejanza. Dios, su mandato principal, su energía principal, su fuente principal, es luz, y Jesús nos invitó a ser la luz del mundo. ¿Transparentes para que la perfección de Dios fluya a través de nosotros? Vamos a llegar al momento en que podamos decir lo que Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Su humildad supo llevar en él la transparencia para que la totalidad de Dios fuera expresada a través de él. Desde su humildad, él separó muy bien lo que, ojalá, nosotros lleguemos a comprender. Una cosa es el ser humano, aquel del sueño en el que vivimos en un mundo material, en un mundo de bien y de mal, en un mundo donde somos una identidad con un nombre, un apellido, una familia y una herencia de cosas buenas, de cosas malas, de herencias de enfermedades, de herencias de riquezas, de propiedades de la familia, de talentos, inteligencias. Cosas ubicadas en la identidad humana. Seamos humildes, no somos ni tenemos nada de eso. Hay un solo ser, ese ser es Dios. Por eso Jesús siempre, cuando quería decir la máxima expresión de él reflejando a Dios, decía, el Hijo del Hombre. Él nunca preguntó, ¿y ustedes qué han escuchado que digan por ahí de Jesús o de mí? Él despreciaba totalmente esa identidad, justamente el camino es deshacerse de la identidad humana. Él decía, ¿y qué dicen del Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre se refiere exactamente a un vástago, a un rayo de luz salido de esa creación de Dios en el Génesis 1:26. Cuando tú llegas a ser la perfecta expresión de Dios, llegas a cumplir toda la misión que Dios te dio en Génesis 1:26 de expresar su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Somos el reflejo de la totalidad de los principios divinos. Entendamos eso, vamos por el Hijo del Hombre, porque esa sí fue la misión y ese fue el propósito de Jesús, que nosotros pudiéramos comprender cómo podemos llegar a ser todo lo que Él fue. Y Él iba a hacer mucho más porque iba comprendiendo cada vez más, porque dijo, el que vive y cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjense que Él en ese momento reconocía que las cosas las hacía era el Padre. Si Él fuera al Padre, Él no decía, yo voy al Padre y entonces ya no van a hacer más porque yo ya lo hice todo, soy el Padre. No,
él cada vez lograba ser una mejor expresión del ser de Dios, pero Dios es el único ser. Y si él va caminando, progresando y progresando, siendo cada vez más una mejor expresión del Padre, él ya en su avance, después de lo que se llamó su resurrección, donde demostró que la muerte no existía, él tuvo una serie de comportamientos ya muy avanzados. Él ya no caminaba para ir de un sitio a otro, ni su aspecto físico era específicamente uno, él podía cambiar, él podía aparecer joven o aparecía como antes para que los otros lo reconocieran, o aparecía como un anciano lleno de sabiduría y experiencia, o aparecía como fuera, y a la final era luz, era luz. Fíjense que aún Pablo, que la historia de Pablo entra en el cristianismo resucitado, revelado, reactivado por Jesús, entra Pablo mucho después de Jesús haber ascendido y haberse perdido de toda sensación de los sentidos materiales, pero Jesús estuvo con Pablo. ¿En qué forma? En forma de luz. Él seguía siendo la luz del mundo. Esa luz, les tengo una noticia, está aquí presente hoy adentro de tu corazón. Escucha, pero usa las enseñanzas de Jesús, no lo vuelvas Dios, porque si tú lo vuelves Dios, le estás haciendo un perjuicio a Él, pero en mayor medida te estás haciendo un perjuicio a ti, porque estás haciendo una sombra. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? No existe sino uno bueno, que es mi Padre que está en los cielos. Yo te pregunto, ¿sientes en lo más íntimo de tu ser que eres hijo de Dios? ¿Cuándo vas a orar el Padre Nuestro, haces real conciencia de que eres hijo de Dios y que Dios es nuestro Padre? Si tal es, entonces no endioses a Jesús. Él siempre dijo, la mejor cualidad que yo pueda tener es la humildad. Él hizo el trabajo más bajo de categoría en las reuniones de aquella época al lavar los pies, y él se puso a lavar los pies diciendo: aquí en la sociedad humana no necesito ninguna posición, no necesito ser el más grande, aquí quiero ser el más pequeño porque quiero ser grande en el reino de los cielos. Es decir, entre más humildad tengamos, entre más entendamos que no tenemos nada, yo no tengo nada, Dios lo tiene todo, y como soy hijo de Dios, puedo disfrutar de ese todo, pero no es mío, es de Dios. De esa manera nada te pueden quitar. Esos son los pobres de los que es el reino de los cielos, no tengo nada, todo es de Dios. Sí, yo tengo un carro lo más bonito, no sé qué marca, y de pronto alguien vino y se lo llevó. ¿Me quedé pobre? ¿Me faltó algo? No, yo estoy completo con esa conciencia, mañana estoy en un carro mucho mejor. Lo mismo la casa, lo mismo la abundancia. Puedo viajar porque Dios está en todas partes. Puedo cambiar toda mi filosofía de vida, ya no es ser dependiente de un trabajo 20 años, 30 años, 50 años en el mismo trabajo siendo más importante. Ahora tengo un cargo más alto, antes era cajero, ahora soy administrador, ahora soy gerente, ahora soy director, ahora no sé qué. ¿Qué hizo? Aprovechemos este curso tan pequeño que llamamos la vida humana para comprender la creación de Dios, ¿cierto? Y dice, por ejemplo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Y por qué le piden a Jesús que haga algo? Hay gente que se sienta y se arrodilla a pedirle a Jesús. Yo tengo una conferencia que dice, pedirle a Dios no sirve. Imagínense pedirle a Jesús u otras idolatrías que hagan, no construyan, pongan ídolos, no pongan vírgenes, no pongan santos. Pedirle a un santo, pedirle a la Virgen, a Jesús, no se puede, no se debe, no es inteligente. Ni siquiera pedirle a Dios. Vayan, busquen esa conferencia, pedirle a Dios no sirve, para que entiendan por qué. Si pedirle a Dios no sirve, mucho menos pedirle a Jesús o pedirle a otros ídolos que se hagan. No, 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 deje a Jesús tranquilo, concéntrese en el Hijo del Hombre. Busque usted, con la carrera de Jesús que alcance a percibir con sus estudios, busque cada vez que brilló cuando hacía una curación, cuando hacía una cosa,
cuando nos despertaba diciendo, aquí está Dios. Ese es el brillo que llevaba, y eso siempre se lo adjudicó al Hijo del Hombre, al vástago de Génesis 1:26. Cuando él se hacía uno con ese Hijo del Hombre, uno con el Cristo, uno con Dios, ahí era que aparecían lo que absurdamente la humanidad llama milagros. No son milagros, es la ciencia del ser, es la ciencia de Dios expresada. Es aquello para lo que hemos sido puestos en este momento, en esta experiencia, y busquemos en nosotros el Hijo del Hombre, aquel santo que Dios ve. Dios nos ve a nosotros santos, Él no ve errores, no ve enfermedades, no ve pobrezas, no ve tristezas. Esas pertenecen a un sueño del que podemos despertar, gracias a que podemos comprender que ninguno de esos yugos es real, mucho menos pensar que alguien lo ha creado y mucho menos pensar que Dios lo ha creado. Son irrealidades. Seamos la perfecta expresión de Dios, seamos el Hijo del Hombre. Si queremos maravillarnos de Jesús y seguir su camino, busquemos el Hijo del Hombre, pero, por favor, para tu beneficio y su tranquilidad, no endiosen a Jesús. Jesús fue una experiencia temporal ejemplificando al Cristo que es eterno, pero el Cristo no es un individuo, el Cristo es aquel Espíritu Santo que une el principio Dios con su manifestación, el Hijo del Hombre. Esa es la Trinidad, Padre Dios, Hijo, el Hijo del Hombre perfecto, santo, puro, sano, en abundancia como Dios lo creó, eterno, inmortal, y Espíritu Santo, el Cristo, aquella ciencia, aquella fuerza que hace que en cualquier momento podamos acceder a uno de los principios divinos, a una de las cualidades de Dios para seguir siendo la perfecta expresión de Dios, para ser el Hijo del Hombre perfecto. Él nos vino a enseñar cómo debería ser el Hijo del Hombre, pues hagámosle caso y busquemos en nosotros el Hijo del Hombre, aquel creado varón y hembra. Jesús aparte nos ha enseñado algo que valdría bien resaltar en estos días. Cuando nosotros ascendamos y progresemos, y cada vez nos deshagamos un poco más de esta condición que nos tiene en prisión, nuestros sentidos materiales y nuestra creencia de que vivimos en la carne, en vez de estar ausentes del cuerpo, como nos invita la Biblia, y presentes a Dios. Cuando nos podamos ir despojando poco a poco de aquellas cadenas que nos tienen en prisión hasta que la verdad nos haga libres, en ese momento de la ascensión ni siquiera va a haber diferenciación de sexos. Cuando a Jesús le dijeron, mire, esta muchacha se casó con este hermano y después con el otro, y se murió, 7 hermanos se casaron con ella, cuando vaya a haber la ascensión, cuando ya no haya muerte, cuando todos estén expresando la vida, ¿la mujer de quién va a ser? Jesús dijo, en esa comprensión, ni se casan ni se dan en casamiento. No quiso decir, allá sí están graves porque allá nadie se va a casar. No, ni se quieren casar, porque ya se ha independizado aquella condición humana que nos ha ubicado en un patrón sexual, o somos hombres o somos mujeres, o hoy en día hay un montón de identidades intermedias, ¿no? En la luz infinita, el Hijo del Hombre es varón y hembra. Por eso busquemos las cosas buenas del mundo, y verán que hay muchas mujeres que han hecho cosas buenas y maravillosas, y la más importante de todas es ser madre, varón y hembra. Hagamos que nuestro lado masculino y nuestro lado femenino sean la completa expresión de Dios, varón y hembra. Olvidémonos del capítulo 2 de la Biblia, donde Moisés nos explica por qué es un error creer que hubo una creación material y que en esa creación material la mujer es súbdita del hombre porque salió de una costilla, y que aparte el árbol principal de esa creación era el árbol de los frutos de la ciencia del bien y del mal. Entonces empezó en ese sueño adámico a existir el bien y el mal, y ahí vamos peloteando entre el bien y el mal. No, deshagámonos de toda esa creencia, comprendamos, miremos, busquemos y expresemos la luz. ¿La luz qué hace? Mostrar la verdad, mostrarnos la creación, mostrarnos la perfección, mostrarnos que ante los ojos de Dios somos su completa y perfecta expresión. Y como dice Juan en la primera epístola, el 3 capítulo, conoceré como fui conocido. Voy buscando y comprendiendo a Dios para comprender cómo Dios me está viendo.
Buscamos todo el bien que podamos buscar, miramos con el señorío. Acuérdense que el mirar del científico de Dios no es un observador pasivo sobre que le informa la materia, no. Mirar es un verbo, es una acción activa. Yo miro con la fe, con la certeza, para que se manifieste lo que estoy mirando. La certeza de lo que se espera hace que el error ceda y se manifieste el bien. Mirar el bien, mirar la perfección, esa es la ciencia de Dios. Por eso el título de esta conferencia es, Deje a Jesús tranquilo, céntrese en el Hijo del Hombre. Por su beneficio, no vuelva a decir que Jesús es Dios. Si le gusta esta conferencia, por favor compártala. Si tiene dudas, manifiéstelas, siempre estamos abiertos a que pensadores o estudiantes intercambien con nosotros opiniones, nos traigan dudas y nos traigan observaciones. Estamos haciendo grupos de miradores en la verdad, aquellos grupos como hacían los apóstoles. Acuérdense que el cristianismo fue muy poderoso desde la partida física de Jesús hasta 300 y pico años después, hasta la época de Constantino. Ese cristianismo es el que tenemos que recuperar, esa es la segunda venida del Cristo. Ese Cristo no es un individuo, ese Cristo es aquella luz sembrada por la ejemplificación de Jesús en todo aquel estudiante que va a poder sacar del interior de sí mismo aquella luz que lo va a hacer también, cada vez más, una mejor expresión del Hijo del Hombre, y podremos hacer lo que incorrectamente se llamaban milagros, pero es estableciendo la ley. Estamos afirmando la ley, no estamos violando ninguna ley. Si sanamos a alguien, no estamos violando ninguna ley, estamos obedeciendo la misión que nos puso Jesús para recuperar en nosotros el Hijo del Hombre. Dijo, y el que cree en mí, las obras que yo hago él las hará también. Empezamos a hacer las obras que él nos enseñó a hacer, ¿estamos trayendo al Hijo del Hombre que somos cada uno de nosotros? No saquemos al adámico salido del mundo de la confusión, expuesto en el segundo capítulo de la Biblia, traigamos al perfecto, expuesto en el primer capítulo de la Biblia, porque la cereza del pastel de toda la creación de Dios fue el hombre, varón y hembra el Hijo del Hombre, para enseñorear, para reflejar, para expresar, para manifestar, para santificar la totalidad del ser de Dios. Esa es nuestra misión. Si le gusta, póngale like, suscríbase si le interesa una siguiente conferencia. Si le queda difícil encontrar las conferencias en el canal de YouTube verdadia.com que últimamente lo han como escondido, está la página web verdadia.com, ahí están las conferencias también. Entonces lo invito a olvidarse de ídolos y de idolatrías, ni paganas ni cristianas, ni confíe en la pata del conejo ni en un crucifijo, pero comprenda las enseñanzas y saque el Hijo del Hombre de adentro de su corazón. Y hágale el homenaje a Jesús diciéndole: tus enseñanzas y tu ejemplo han dado fruto, encuentra en mí al Hijo del Hombre que tú supiste expresar. Ese sería un verdadero homenaje. Si quiere hacer algo con Jesús, haga lo que Él le vino a hacer, de ese Cristo que Él ejemplificó está aquí adentro de todos nosotros. Saquémoslo a la luz, limpiémonos, hagamos nuestras ropas blancas, seamos el ejemplo, seamos la luz, porque no solo lograremos avanzar en nuestro camino a la inmortalidad y a la eternidad, sino que podremos alumbrar a otros que vayan a nuestro lado con la misma misión. Gracias por escuchar.